Esta es la primera vez que Charles Sexton habla sobre lo que su padre Eddie le hizo a su familia. Esta es su historia. Yo tenía 8 años cuando desperté a mi papá con una calibre .357. Amartillada, cargada, pero él me disuadió. Y luego me sacó la pistola. Ojalá hubiera apretado el gatillo cuando tuve la oportunidad. Si lo hubiera hecho a los 8 años, nada de esta mierda hubiera pasado. La policía busca un cuerpo que, según se cree, está enterrado en un pantano. Me culpo a mí mismo. No soporto esta mierda. Me crié en una familia muy numerosa. Éramos 12 hermanos, 7 varones, 5 mujeres. Yo soy el del medio, justo el del medio. Mi papá era ministro ordenado. Y todos y cada uno de los que querían casarse en la comunidad acudían a mi padre. Él casaba a las parejas en el jardín del frente de mi casa. Mi mamá preparaba la comida. Y nosotros estábamos ahí, muy bien vestidos, mientras él oficiaba la boda. Se ponía su cuello blanco y leía un par de fragmentos de la Biblia. Era muy religioso y muy amable. Todo el mundo lo adoraba. Nadie en la comunidad sospechaba que Eddie era un demonio disfrazado. Pero había habido señales. Recuerdo cuando tomaron esta foto. Se me ve contento. Si se pudiera ver más allá de las fotos, casi no verían sonrisas. Si pudiera volver el tiempo atrás, sé que me diría a mí mismo, ya saben, huye. Una noche nos fuimos a dormir. Teníamos clases al otro día. Yo me desperté porque oí un ruido en el tejado. Y, junto con mi hermano Matthew, miramos por la ventana. Y había una criatura, toda de negro, que golpeaba la ventana. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Desperté a mi mamá y le dije, el diablo está afuera, tratando de entrar por la ventana para atraparnos. Señalamos la ventana y cuando miramos para afuera, ya no estaba. Mi papá entró y nos dijo que era Satanás tratando de meterse en la casa. Pero mi papá nos dijo que siempre que lo obedeciéramos e hiciéramos lo que hacía él, no nos haría daño. No debíamos preocuparnos siempre que hiciéramos lo que mi papá nos ordenaba. Luego aún era un niño y no quería que vinieran criaturas del cielo y me llevaran, así que hacía lo que mi papá me ordenaba. Años después supimos que era mi papá, el de la ventana. Cuando Charles era un niño, la fe de su padre comenzó a cambiar. A mi papá le gustaban las sectas. Todos iban a la iglesia los domingos, pero nosotros no. No íbamos a la escuela dominical. Él era su propia iglesia. Un día estábamos en el jardín, y él nos llevó a la parte de atrás, y ahí había una estatua de Jesús. Tenía las manos así. Mi papá tomó un hacha y le dio un golpe. Mi papá le cortó las manos a Jesús y nos dijo que Dios no iba a ayudarnos. Mi papá nos dijo a todos que Él era Alfa y Omega, el principio y el fin. Él tenía poderes. Dios hablaba a través de Él. Y la verdad, yo creía todo lo que me decía mi papá, sin dudarlo. Él era el ejemplo a seguir. Yo quería a mi papá. Después de ese incidente, todo se volvió más oscuro. Todo cambió por completo. Ahí fue cuando empezaron a pasar cosas raras. Un día, el padre de Charles les mostró algo horrible. Mi papá nos reunió a todos en el comedor. Había velas por todos lados y un pentagrama sobre la mesa. Vi a mi papá venir por el corredor.
Tenía puesto una capa negra. Me preguntaba por qué se había puesto esa capa. Empezó a leer un libro negro. Y estábamos todos de la mano en el comedor mientras él leía. Y había algo sobre la mesa. Estaba cubierto. Yo era un niño y no entendía lo que pasaba, pero cuando él descorrió la tela, sentí un escalofrío en el cuerpo. Era el gato de la familia, Misty, y lo había puesto en el medio del pentagrama, y Misty estaba muerto. Mi papá levantó al gato, lo oyó y vertió su sangre en una especie de cáliz, y nos pasó el cáliz a cada uno de nosotros y nos hizo beber la sangre. El corazón me latía rápido. Tenía ganas de vomitar. Pero nosotros siempre hacíamos todo lo que decía. Volvió a encender la luz. Se deshizo del gato, apagó las velas. Y después de eso, seguimos como si nada hubiera pasado. Nos ordenó que nunca habláramos de eso. Charles pronto aprendería que su padre hablaba en serio. Cuando yo era más grande, había reglas en la casa. No podíamos llevar amigos a casa. No podíamos salir. No podíamos hablar de lo que pasaba en casa. Él no nos dejaba hablar con nadie en la escuela. Mi papá nos daba 25 centavos a los varones. Y me decía, si ves a tus hermanas hablando con alguien, quiero que me llames. Ese era el mayor temor de mi papá. Si las mujeres estaban hablando con alguien, le estaban contando lo que pasaba en casa. Éramos los ojos de mi papá cuando no las vigilaba él. Siempre había uno de nosotros en sus clases o espiándolas en los corredores. Un día vi a mi hermana hablando con su profesor fuera del aula. Llamé a mi papá y le dije que Sherry estaba hablando con el profesor. Y cuando llegamos a casa, la tomó con fuerza. La llevó para arriba, la metió en su cuarto, cerró la puerta. Y lo único que oí fue gritos y llantos y... Lo oí a él gritándole. La molió a golpes. Me sentí mal. Era mi hermana la de ahí dentro. Teníamos que protegerla. Me decía a mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué lo llamé? Ya saben, ¿por qué no lo dejé pasar? Lo hice por miedo. Si no le avisaba a mi papá cuando hablaban con alguien en la escuela, yo terminaría en su cuarto, y no quería eso. En mi casa todos luchábamos por sobrevivir. Carles descubrió por qué su padre no quería que sus hermanas hablaran con nadie. Mi hermano Willy y yo estábamos bajando al sótano, íbamos siempre ahí. Y oí a mi hermana. Hicimos silencio, y yo miré para abajo y vi a mi papá teniendo relaciones con Pixie. Lo vi con mis propios ojos. Y Willy y yo nos asustamos y nos fuimos de nuevo para arriba. Y luego mi papá subió, acomodándose los pantalones, y mi hermana subió un rato después. Desde ese día, mi papá nunca dejó de tener relaciones con ella. Esto era algo normal en mi casa. Incluso lo sufrí yo mismo. Y no creía que fuera anormal, ya saben, ver que lo sufría mi hermana. Él nos llevaba ahí abajo y nos hacía hacer ciertas cosas. ¿Cómo se puede hacerle eso a un hijo? Cada vez que abusaba de mí, yo no quería seguir viviendo. Le rezaba a Dios todos los días para que me llevara con él. No quería vivir más. Un día el padre de Charles sorprendió a todos. Desde que tengo memoria, siempre nos poníamos a bailar con todos mis hermanos en la sala de estar, escuchando música de los 50 y 60. A mi mamá le gustaba bailar, le encantaba. No había conflictos, no había golpizas. Era como estar en otro mundo.
Entonces una noche todo iba bien, nos divertíamos y oímos bajar a Pixie. Entró en la sala y tenía puesto un velo. Y mi papá anunció que iba a casarse. Iba a casarse con Pixie. Era una niña, tenía 17. Se hizo un silencio tal que se podía oír volar una mosca. Mi papá ofició una ceremonia de casamiento. Ella le tomó una mano, él le tomó la otra y dio todo el discurso de las bodas. Dijo los votos y le hizo decir los votos a ella. Mi mamá se quedó helada ante esa situación. No podía mirarnos a nosotros. Tan solo se quedó mirando el piso. No podía intervenir. Si intervenía, la golpearía. Ella era una víctima al igual que nosotros. Yo estaba muy confundido. Era una locura. Pensaba, ¿mi hermana será mi mamá? ¿Acaso tendré dos mamás? No sabía qué pensar. No era más que un joven ignorante. Pero Pixie estaba feliz. Era el momento más feliz de su vida. Estaba enamorada de mi papá. Eddie Sexton pronto se casó con al menos 2 de sus hijas. Este es mi papá. Y esto es después de decir los votos y todo eso, y de ponerle el anillo. Tiene una sonrisa de oreja a oreja. Me da ganas de vomitar. ¿Cómo puede un hombre casarse con sus hijas? Hay que ser un tipo enfermo, loco. Pronto las semanas de Charles estaban tendiendo bebés. Mi papá le dijo a toda la familia que Pixie estaba esperando un hijo de un hombre que estaba en el ejército, y de repente estaba en el hospital teniendo al bebé. Después, creo que al año, quedó embarazada otra vez, en esta ocasión de un compañero de escuela. Pero todos sabíamos de quién eran los hijos. Eran hijos de mi papá. Y luego, al otro verano, se embarazó de nuevo. Y todo se fue a la... Los secretos de la familia Sexton estaban a punto de ser expuestos, y se desataría un infierno. Este es Joel. Ella lo conoció en la escuela. Joel era un buen tipo. Un muy buen tipo. Ojalá él nunca hubiera conocido a mi hermana. Si pudiera volver el tiempo atrás y hablar con Joel, le diría que se fuera. Cuando la hermana de Charles, Pixie, quedó embarazada de nuevo, Joel apareció de repente. Un día vi llegar a mi hermana y venía con un tipo, y me pareció algo raro porque nadie podía venir a mi casa. Él me dijo, amo a tu hermana, y un día espero casarme con ella. Y eso me tomó por sorpresa. No sé por qué. Joel creía que el bebé... Para mí, Joel era otro ardid para ocultar que mi papá tendría otro hijo con mi hermana, Pixie. Ella tuvo su primer hijo cuando estaba en 4º año y volvió a quedar embarazada en el último año. Ya saben, la escuela empezó a hacer preguntas. Y mi papá les dijo lo mismo que nos decía a nosotros. Él no quería que se supiera la verdad. El padre de Charles se volvió cada vez más paranoico acerca de proteger sus secretos. Un día, mi hermano y yo cortamos una llanta de bicicleta a la mitad y la clavamos a cada lado de mi ventana. Y yo tomé una batería y la puse en mi tirachinas, la tiré hacia atrás y la solté. Le dio a mi vecino y lo derribó. Y vinieron los paramédicos. Vino la policía. Los vimos entrar en el jardín y me quise...
No sé cómo mi papá los convenció de que no me arrestaran. Pero cuando se fue la policía, vino el castigo y nos metió en el closet como si fuéramos maletas. Y empezó a entrar aerosol por debajo de la puerta. Era matamoscas, y el closet empezó a llenarse de olor y nos costaba respirar. Estuvimos ahí durante horas, parecieron días. Ese fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Pensé que iría ahí dentro. No sé si el matamoscas, ya saben, me hizo desmayar o si tan solo me quedé dormido. Pero estuvimos encerrados una noche entera. Al otro día, mi mamá abrió la puerta del closet. Se sintió entrar el aire fresco y pudimos volver a respirar aire puro. Perdón. Nos dejó salir y me abrazó fuerte. Me abrazó fuerte y me dijo que sentía haberlo dejado hacerme eso. Esta es mi mamá. Era una mujer hermosa. Todos dicen que era una mujer mala, pero la verdad, no lo era. Mi papá la conoció cuando ella tenía 14 o 15 años y aún era inmadura. La manipuló, la controló, la maltrató. Si mi mamá hubiera podido protegernos, lo hubiera hecho, pero no pudo. El padre de Charles comenzó a prepararlos para una guerra con la policía. Empezamos a hablar de que el gobierno vendría a buscarnos y de que tendríamos que pelear por nuestra tierra, proteger a nuestra familia. Empezó a enseñarnos a pelear, a mostrarnos cómo matar a alguien, cómo acabar con alguien de un golpe, cómo causar una lesión en el esófago. Nos hacía disparar con armas. Nos volvimos muy buenos con las armas, expertos. Yo creía que mi misión era proteger a mi familia, y los demás no eran más que extraños. Si venía alguien, no me importaba quién fuera. Si venía alguien con una placa, venía por mi familia. Era hombre muerto. A pesar de las amenazas de Eddie, los secretos familiares finalmente salieron a la luz. Lo que pasó fue que mi hermana Michelle habló con una asistente social en la escuela. Le contó lo que pasaba, lo que nos estaba haciendo mi papá, y entonces obligaron a mi papá a irse de casa. Lo hicieron irse de la casa y le dijeron que no podía volver a ingresar. Pero el padre de Charles no se había ido para siempre. El sábado 21 de noviembre de 1992 comenzó la guerra. Él seguía viniendo a casa aunque no podía. Lo recuerdo como si fuera ayer. Dijo, ya basta, no me iré a ningún lado, me harté de todos, no volverán a alejarme de mis hijos. Y nos ordenó a mí y a mis hermanos atrincherar la casa. Nos hizo cubrir todas las ventanas bajas de la casa. Y luego llamó al departamento de policía Empezó a gritarles, a decirles todo tipo de insultos. Les dijo que no pensaba irse de su casa. El departamento de policía de Jackson evacuó toda la calle, bloqueó todos los accesos. La instrucción que me dio mi papá fue, dispara a matar. Si ves a alguien moverse, si alguien se acerca a la casa, tal. Mi papá me dijo que si alguna gente siquiera intentaba acercarse a la casa, lo matara. Yo veía movimientos afuera y pensaba, son los policías que quieren sorprendernos. La situación duró 2 días y teníamos miedo. Y entonces lo llamó uno de los policías. Y después el policía se acercó a la casa. Mi papá me dijo, si asoma la cabeza, aprieta el gatillo y mata al policía. Y si hubiera asomado la cabeza, yo hubiera matado a ese agente. Pero el policía persuadió a mi papá. Lo hizo salir de la casa y rendirse. Y ver eso fue un gran alivio. El final feliz de una película. Empezaría una vida muy distinta. Éramos libres. La policía llevó a Eddie Sexton a la cárcel, pero pronto salió bajo fianza. Y después de salir bajo fianza, mi papá volvió a la casa.
Nos dijo que lo buscaba el FBI y empezó a hablar de la guerra. No dejaría que separaran a su familia. Tomamos las armas y cargamos todo en una casa rodante, y la situación empeoró aún más. Eddie llevó a toda su familia a un campamento apartado de Florida. Pixie, Joel y su nuevo bebé, Skipper, se unieron a ellos. Estábamos en un campamento. El bebé lloraba y mi papá se molestó y le dijo a Pixie, haz callar al bebé o yo mismo lo haré. Y ella le cubrió la boca con la mano para hacerlo callar. Y Skipper cayó. Y ella estaba gritando sobre el bebé, sobre Skipper. Y Skipper estaba todo azul. Entonces miré a Skipper. Y mi papá me dijo que estaba muerto, que no se podía hacer nada. Y mi hermana lo puso en un bolso. Metió su chupete. ¡Wow! Denme un segundo. Mi hermana Pixie le puso un chupete a Skipper en la boca y un sonajero en la mano. Y mi papá nos ordenó a mí y a mi hermano Willie que lo enterráramos. Y entonces tomamos al bebé, lo llevamos al bosque, cavamos un hoyo y enterramos a Skipper. Oh, no puedo ver eso, no. Es la ropa que tenía Skipper. Sí, la reconozco toda. Sí, la tengo grabada en la memoria. Es todo lo que tenía puesto cuando lo enterramos. El bebé era un ser inocente. Pero nació en una familia loca y malvada. La verdad, no hay palabras. Es algo enfermo, retorcido. Ni siquiera quiero ver la foto. Y la verdad, no quiero recordar eso. Joel estaba fuera de sí. Él quería ir a desenterrar al bebé y llevarlo a la estación de policía. Joel creía que Skipper era hijo suyo, pero no era así, era de mi papá. Estaba enfadado y trataba de pensar algo para hacer callar a Joel. Y nos dijo, oigan, tengo un plan. Hay que hacer algo con Joel. Y nos preguntábamos cuál es su plan. Quería reemplazar a Skipper. Mi papá me dijo que tenía un plan para conseguir otro bebé. Nos llevó a Willie y a mí a Ohio, pero yo aún no sabía qué pasaba. Y luego se detuvo frente a la casa de mi hermano. Mi papá había casado a mi hermano Eddie. Eddie y su esposa se habían ido hacía unos años. Mi papá me dijo, llama a la puerta. Cuando Eddie abra, párale y llévate a su bebé, su hijo menor. Quería que matara a mi hermano y me llevara a su hijo menor para reemplazar a Skipper. Llamé a la puerta. Tenía miedo. Las manos me sudaban. El corazón me latía muy rápido. Por suerte, él no abrió la puerta. Si mi hermano hubiera abierto, le hubiera disparado. Hubiera matado a mi hermano. Ese era el control que tenía sobre nosotros. Hacíamos lo que él decía, fuese lo que fuese. Así que volvimos a Florida, sin ningún bebé. Y ahí empezó a ponerse muy nervioso. Mi papá nos dijo a mí y a Willie que debíamos deshacernos de Joel, porque si no, les contaría a las autoridades lo de Skipper. Mi papá le ordenó a Willie que llevara a Joel al bosque. Yo tenía que quedarme en el campamento, pero lo seguí hasta el bosque. Me oculté detrás de un árbol. Estaba muerto de miedo. Y luego oí... ¡Rayos! Oí a Joel gritar. Mi papá estaba a un costado y apuntaba con un arma a mi hermano. Y le decía, mátalo o te mataré a ti. Y Willie lloraba, pero estaba haciendo lo que le había ordenado. Y luego, una vez
cierto, Joel, mi papá, me hizo ir hasta ahí y ayudar a Willie a enterrarlo. Y eso fue todo. Joel sentía adoración por mi hermana. La quería más que a nada. Él nunca mereció eso. Merecía una vida feliz. La policía había estado buscando a Eddie Sexton desde que desapareció su familia. Apenas unos días después, alcanzaron a los Sextons. Arrestaron a mis padres por secuestrarnos, maltratarnos, ponernos en peligro. Los acusaron de todo tipo de delitos. Pero nadie sabía de la muerte de Joel ni de Skipper. Así que cuando hablé con el fiscal estatal, al principio, tenía miedo. Me sentía como un pájaro que había estado toda su vida en una jaula. Y luego un día lo dejaban ir. Le conté todo, ya saben, como Pixie mató al bebé, como Willie mató a Joel. Le conté todo lo que recordaba desde pequeño. Me sentí libre. Carles condujo a los investigadores a las fosas poco profundas. Se le concedió la inmunidad a cambio de testificar. Mi mamá terminó acusada de varios cargos de trata infantil, de huir del estado de Ohio, de ayudar a un delincuente, de secuestro. La verdad, la acusaron de muchos delitos. Nunca estuve enfadado con mi mamá. Ella no era una maltratadora. Estuvo 22 años presa por absolutamente nada, por proteger a sus hijos lo mejor que pudo. No sé por qué no dijo la verdad. Ella sabía que el bebé estaba muerto y que Joel también. No tiene ningún sentido. Eso es algo que me seguiré preguntando el resto de mi vida. ¿Por qué ella dijo eso? No sé por qué. ¿Usted le dijo a su hija que hiciera callar al bebé y su hija terminó matándolo? No le dije a mi hija que hiciera que el bebé se callara, porque yo ni siquiera sabía que estaba llorando esa noche. Eddie, ¿quién mató al bebé? Nadie que yo sepa. ¿Qué le pasó al bebé? Es un maldito mentiroso. Nunca había visto este video. Apenas oí su voz, me puse nervioso por un instante. Pero siento tanto odio por ese hombre que no lo soporto. Cuando arrestaron a mis padres, yo me quedé sin nadie. Y mi mundo se vino abajo. Tenía 18 años y traté de salvarme, pero fallé. O sea, mi mano se disparó. Estaba cargada, pero la bala no salió. Ese hecho me dijo que Dios tiene algo pensado para mí. Quizás sea esta entrevista. Ya saben, tal vez esta entrevista conmueva a una persona. Tal vez conmueva a medio mundo. Ya tengo 42. Y me va bien. Estoy casado. Y tengo un hijo y una hija. Y ni siquiera podría imaginar que le pasara algo a uno de ellos. Los hermanos Sexton no somos Eddie Sexton. Seremos, pues, sus hijos. Pero no somos él. Debería haber sufrido, pero en lugar de eso, terminó muriendo mientras dormía. Dicen que hay que perdonar y olvidar. Yo no puedo perdonarlo, no puedo perdonarlo. No es algo que pueda hacer. No puedo perdonar a ese hombre. Yo creo firmemente en Dios, pero no perdonaré a Eddie Sexton. Jamás. Lo odiaré hasta el día que me